Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos al campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxtla. Paco, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Mar FM. Hace 3 días se cumplieron 70 años de la apertura y del inicio de operaciones del campo Cotazla, punto de encuentro de agrohistorias tecnológicas del pasado y el presente. El día A de la apertura del campo experimental Cotazla fue el sábado 4 de diciembre de 1954, exactamente a las 2 de la tarde. Así quedó impreso en el periódico El Dictamen de la edición del 10 de diciembre de 1954, al publicarse la noticia en primera plana, y también estaba incluida la primera foto tomada por el fotógrafo famoso de aquí de Veracruz, Joaquín Santamaría, y en esta fotografía aparecen los personajes pues que estuvieron presentes y se tomaron una foto muy emblemática al frente de un equipo que era una maquinaria pesada con la que se utilizó para desmontar y habilitar los terrenos de la primera estación experimental agrícola tropical única en el mundo. Esta maquinaria todavía yo la conocí por el año ya cerca de los 90, y era manejada por el señor Cirilo, que fue el encargado de esas obras en 1954. El doctor Edwin Wellhausen, que en ese entonces era el director de la Oficina de Estudios Especiales, lo que hoy es el INIFAP, y el señor J. Perry, ambos de la Fundación Rockefeller, en compañía del ingeniero Alejandro Arias de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, de los ingenieros Raúl Rodríguez y Eleazar Cruz, también de la Secretaría de Agricultura y Ganadería aquí en Veracruz. Estuvo presente el señor Pedro Álvarez, gerente de la unidad de riego de la Antigua, y el ingeniero Francisco Zapata del Banco de Crédito Ejidal. Ellos tuvieron el gran privilegio histórico y mundial de estar presentes para dar inicio de operaciones al Centro de Investigación Agrícola e Industria Animal para Zonas Tropicales, que finalmente fue conocido más como Campo Cotazla y nace aquí en las tierras tropicales de Medellín de Bravo, Veracruz. Pero es importante recordar que un veracruzano tomó la decisión para que existiera el campo Cotazla, y esto siempre va a ser de nuestro reconocimiento. Fue el licenciado Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México, quien en 1952 tomó la decisión como un gran estadística visionario de iniciar el proyecto de edificar el campo Cotazla. Su primera acción fue adquirir los terrenos a los propietarios locales exactamente de donde se ubica el campo Cotazla en Medellín de Bravo. También dio seguimiento puntual al acuerdo bilateral denominado Programa Alimentario Mexicano, firmado en 1941 entre México y Estados Unidos, entre Manuel Ávila Camacho y el presidente de Estados Unidos. Esto ocurrió hace 83 años. También se sumó en ese entonces para dar seguimiento a los objetivos prioritarios de la nación de aumentar la producción de alimentos en nuestro país, aplicando ciencia al campo. Esto sucede en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de eso, ambos países se concentraron en establecer y formar personal científico mexicano para el campo mexicano y particularmente para el campo Cotazla. Se puede considerar que aquí en el campo Cotazla fue la génesis de la investigación agrícola tropical, y no es poca cosa, Jorge. De aquí se atendieron las problemáticas agrícolas de otros países tropicales del mundo. Cuando se abrió el campo Cotazla no había oficinas, solo unas secciones de campo y galeras donde se resguardaba el mínimo de equipos de campo, oficina, a donde estaban laborando el personal técnico, trabajadores administrativos y maquinaria. En tiempo récord se habilitaron los lotes experimentales para dar paso al primer experimento conducido con el sistema de riego instalado en enero de 1955 con el agua del río Cotazla. ¿Cuál fue el primer experimento? Fue frijol. Se evaluaron 100 tipos de frijoles que fueron colectados a lo largo del país y de otros países. Y de ahí vinieron los demás cultivos, como el maíz, arroz, pastos, hortalizas y oleaginosas. Y seguramente mucha gente no sabe que ahí también se inició la investigación en avicultura y ganadería en el ámbito de la nutrición, entre otras investigaciones. Ese fue el momento preciso de la génesis del Programa Mexicano de Investigación Agrícola Tropical, que de forma rápida sus resultados exitosos en productividad se extendieron a otros países del mundo. Fue una campaña
contra el hambre, Jorge. Datos, Paco, 70 años de todo este trabajo, de este esfuerzo, porque ha sido un gran esfuerzo el que realizan todos ustedes y es un orgullo realmente tener el campo experimental Cotaxla y que funcione bien, o sea, que sigan ustedes trabajando por esto, por el bien y el bienestar, a beneficio de toda la población, ya no quiero decir veracruzana, mexicana como tal, Paco. Así es, Jorge. Y bueno, también hay otros datos importantes de mencionar en estos 70 años. De 1955 y pasando 1960, fueron especializados por la Fundación Rockefeller en las universidades de mayor prestigio en Estados Unidos 550 mexicanos. Entre ellos hay muchos veracruzanos, que uno de ellos actualmente todavía, dos actualmente viven. Y esto fue una acción muy importante de la Fundación Rockefeller, pues con esto se prepararon mucho personal que fueron a su vez los que prepararon a otros agrónomos de otras regiones, tanto mexicanas como de fuera del país, en las áreas de genética, fertilidad de suelos, fitopatología y entomología. Fue una gran inversión en el recurso humano, pues tú sabes cuánto cuesta tener becados a una persona en universidades privadas de Estados Unidos y fueron totalmente gratuito esta capacitación, esa especialización, que fue el cimiento precisamente para centros de investigación y universidades de México. Tan solo en el campo Cotazla fueron especializados en esa época 20 agrónomos, los cuales, como decía yo, están todavía con nosotros, Alto Magdú, el ingeniero Juventino Contreras, el ingeniero, o el doctor Antonio Turrén, que todavía está en activo, que es el decano prácticamente, como pioneros de la investigación agrícola. Ahora, el campo Cotazla fue el semillero de importantes fitomejoradores de maíz. Entre esos está Pedro Reyes Castañeda, originario de Alto Tonga, Veracruz, y otro equipo importante. En frijol, el doctor Francisco Cárdenas Ramos y otros compañeros. En arroz, el ingeniero Nestalí Calisto, que finalmente ellos diseñaron los programas de genética agrícola en los centros de investigación y, como decía yo, de otras universidades dentro y fuera del país. Han pasado 70 años de intensa labor en investigación, lo cual se ha observado tangiblemente en la economía rural del trópico mexicano y fuera de nuestras fronteras. Tan solo así, de manera muy general, se han formado hasta el día de hoy 30 maíces mejorados, 15 variedades de frijol y 10 de arroz, y algunas de estas tecnologías siguen vigentes con más de 60 años. En la actualidad, 10 tecnologías recientes, por decir, de los últimos 10 años o 20, forman parte de los paquetes tecnológicos agrícolas. También no quiero dejar pasar que pues prácticamente la ganadería se sustenta con los pastos que fueron traídos y son más o menos 150 especies de pastos y leguminosas que fueron evaluados y que empezaron a ser introducidos desde 1956 y todavía hay, como el caso del pasto pangola, estrella de África, el jaragua, por citar algunos, que continúan favoreciendo el crecimiento y progreso económico de la ganadería mexicana en muchas regiones y bueno, en gran medida se debe a la investigación en forrajes en este campo experimental. Hablar del impacto económico de la investigación agrícola del campo Cotazla en 70 años sería muy difícil de calcular millones de productores, hectáreas sembradas y el bienestar económico que se ha generado a partir de este trabajo. Creo que el desarrollo del campo tropical mexicano sin la intervención técnica del campo Cotazla habría que medir en 60 años de retraso si no estuviéramos aquí en las zonas tropicales. Jorge, pues de manera muy general, el campo continúa generando agrosoluciones y pues tenemos una gran gratitud todos los que trabajamos ahí en esta institución del campo Cotazla, Jorge. Claro que sí, Paco, es un orgullo, insisto, el que esta institución todavía esté funcionando bien, y no es algo menor, porque para que México exista una continuidad como la han llevado ustedes en el INIFAP, en los campos experimentales, pero sobre todo el Cotaxla, que es pues es el pilar de esta institución, pues realmente es un orgullo para todos ustedes, Paco, y para nosotros, tener una institución como esta que siga funcionando tan bien como lo están haciendo, Paco. Sí, Jorge, y bueno, a veces estas
estos momentos de alegría también vienen acompañados de situaciones de tristeza. Hace un par de días, mi compañero de la universidad y colega del campo Cotas, el ingeniero Flavio Antonio Rodríguez Montalvo, falleció el 5 de diciembre. Nuestra solidaridad con la familia Rodríguez González y sus amistades. Descanse en paz. Claro que sí, descanse en paz, Paco. Pues un abrazo, una felicitación a todos ustedes y a seguirle dando, mi querido Paco. Ok, nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Buenas agrotardes. Igualmente, muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa de hoy, también de la semana. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos, vamos a estar el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.